Buenos días y bienvenidas al webinar. Esperamos unos minutos más mientras los demás se conectan. Vemos que todavía muchas personas se están conectando. Hello, can you hear me? This is Nora. Hello. Hi, Nora. Great. We can hear you. We've launched great. the webinar. Okay, fantastic. So great. So we're going to begin in just 1 minute. All right, ready when you are. Thank you. Okay, thanks. Buenos días y bienvenidas al webinar sobre la hoja de ruta para los edificios y la construcción para América Latina. Nos alegra que se han juntado a nuestro webinar y esperamos que esta introducción al proyecto será solo la primera de muchas interacciones e intercambios con ustedes. El proyecto se organiza bajo la Alianza Global para los Edificios y la Construcción, o el Global ABC, GABC por sus siglas en inglés. Me llamo Iris Bayer y represento la Agencia Internacional de Energía. La agencia forma parte de la GABC y también es la encargada de este proyecto junto con la ONU, el World GBC y WRI. La plataforma que usamos, GoToWebinar, permite que se junten por ordenador o por teléfono. Si tienen problema con la conexión de Internet, pueden encontrar los números de teléfono locales en el enlace que ven en la pantalla. El enlace se encuentra también en la confirmación que recibieron por correo electrónico. Quiero señalar que ustedes, como actores importantes en el sector de los edificios y de la construcción, forman parte integral del proyecto. Por lo tanto, esperamos que hoy será la primera de muchas interacciones e intercambios. Hemos dejado 15 minutos al final del webinar para responder a preguntas. Pueden mandarnos preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiendo la pregunta en la casilla a la derecha de su pantalla, como ven aquí.
Vamos a comenzar la presentación con una introducción al GABC. A continuación, presentaremos el equipo del proyecto. Luego pasaremos a una explicación de los objetivos del proyecto, la estructura de la hoja de ruta y la cronología y manera de trabajar. Y como he señalado, nos gustaría responder a preguntas al final de la presentación. Ahora me gustaría pasar el micrófono a Nora Sturrer de la ONU y la Secretaría de la GABC. Muchísimas gracias, Edith, y bienvenidos a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes hoy día y quisiera dar la bienvenida a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos por este webinar. Como ha dicho Edith, estamos aquí para explicar e involucrarles en el proceso de nuestra hoja de ruta regional para los edificios y la construcción. Antes de comenzar, quisiera dar algunas palabras y presentar un poquito la Global ABC, la Alianza Global para los Edificios y la Construcción. Fundada en la COP21 y organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la iniciativa de Francia, la Alianza Global para Edificios y Construcción es una iniciativa internacional centrada en elevar ambiciones para cumplir con los objetivos climáticos de París, porque sabemos todos que el sector de edificios de la construcción no es en camino para alcanzar los objetivos, y también para movilizar todos los actores a lo largo de la cadena de valor, porque ese sector, quizás más que cualquier otro sector, tiene una cadena de valor muy fragmentada. Next slide. Gracias. Nuestro lema es hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones. Y para alcanzar eso tenemos tres puntos importantes: la comunicación, dando la palabra y dando valor al sector de los edificios y de la construcción, aumentar la conciencia y la visibilidad, la colaboración, porque sabemos que ese sector es sí fragmentado, y soluciones, mostrar lo que marcha, lo que funciona bien. Identificar soluciones que coloquen al sector de la construcción en un camino inferior a 2 degrees. Algunas palabras sobre nuestros miembros. Hoy en día tenemos 122 miembros en total, 28 países, 24 empresas del sector privado y muchos otros miembros de research, de organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Y somos verdaderamente una plataforma global líder hacia un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones. Next slide. Algunas palabras sobre nuestras actividades. Primeramente es forjando caminos por nuestros productos de conocimiento hacia un sector de bajo carbón. Y para eso tenemos justamente nuestra hoja de ruta global. Y estamos regionalizando esta hoja juntos con algunas organizaciones, por ejemplo, avec la IEA, y estamos muy, muy contentos de estar aquí hoy día con ellos. Y también una guía para los Nationally Determined Contributions para ayudar a los países. Y tenemos también mesas redondas justamente para identificar soluciones que han funcionado en un país, en un sector, en una región, y que puede funcionar en otro país también. Tenemos también nuestro Global Status Report. Es realmente un producto flagship para seguir el progreso y para mostrar si estamos en buen camino o no. Y finalmente,
formamos parte de procesos globales como G20, como la COP, como el HLPF, el Foro Político Alto Nivel, para verdaderamente dar una voz al sector en la agenda global. Next slide. Y hoy día que queremos hablar de la hoja de ruta. Y primeramente hemos visto en nuestro Global Status Report que no estamos en camino. No estamos en camino para alcanzar los objetivos de París. En América Latina, por ejemplo, 42% de la electricidad y 25% de las emisiones de CO2 son consumidos para ese sector. Y para lograr una transición energética en sectores como los edificios, la reducción en la tasa de intensidad energética en América Latina debe duplicarse. Entonces, hay mucho trabajo a hacer y no estamos en camino. Pero sabemos también que hay soluciones que funcionan y queremos juntos con ustedes encontrar cómo ponerse en camino y por eso tenemos nuestra hoja de ruta. La hoja de ruta global tiene actividades clave en 8 categorías: planificación urbana, nuevos edificios, mejoras de construcción, operaciones de construcción, sistemas, materiales, resistencia y energía limpia. Next slide. Y aquí quisiera dando un snapshot de códigos energéticos para los edificios, justo para mostrar que sí hay soluciones y sí hay países que van adelante, pero hay mucho trabajo a hacer. Lo que pueden ver en este mapa es que la mayoría de países en el mundo no tiene códigos energéticos obligatorios para los edificios. Y eso es una cosa sobre que queríamos trabajar. Next slide. La hoja de ruta regional ha recibido bastante de atención. Sobre todo en América Latina, en el Foro 21 de los Ministerios de Medio Ambiente de América Latina y del Caribe en 2018, han incluido la hoja de ruta regional en la declaración final, mencionando convocar a los gobiernos de la región a realizar esfuerzos para potenciar modelos de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para ello se solicita al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Alianza Global para Edificaciones y Construcción explorar el desarrollo de una hoja de ruta sobre edificaciones y construcciones bajas en emisiones, resilientes y eficientes. Es verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes hoy día y nos gusta mucho de discutir esta hoja de ruta y escuchar de ustedes los pensamientos que tienen y el input y el feedback que pueden darnos. Muchísimas gracias y voy a dar el micrófono a Edith. Muchas gracias, Nora, por presentar el proyecto y por unirse con nosotros con el webinar de hoy. Quisiera recordar que si tengan cualquier pregunta o comentario, pueden entrarlo en cualquier momento y al final vamos a tener por lo menos 15 minutos, quizás un poco más, para una discusión. Aquí ven el equipo internacional del proyecto. Como ya nos hemos presentado, está dentro de la Agencia Internacional de Energía, la Alianza Global para Edificios y la Construcción. También contamos con WRI y con el World Green Building Council. Y un objetivo del webinar de hoy es precisamente introducir el proyecto a ustedes
porque realmente los actores claves y más importantes del proyecto no somos nosotros, sino son ustedes. Ahora quisiera pasar a una explicación sobre el origen del proyecto y los objetivos del proyecto. Como ha explicado Nora, una de las actividades de la GABC es preparar un informe de estado anual sobre el sector de los edificios y la construcción, pero este documento no tiene una descripción detallada de cómo avanzar hacia un sector más eficiente, resiliente y bajo en emisiones. En 2016, el GABC publicó una hoja de ruta global para los edificios y la construcción, y aquí no tengo la imagen, pero hemos publicado hace poco una nueva hoja de ruta global para edificios bajos en emisiones y resilientes, que se podría decir es la nueva versión de ese documento que tienen aquí. La hoja de ruta del año 2016 está disponible en el enlace que ven aquí, y vamos a mandarles el enlace para el otro documento después del webinar. Pero claro, una hoja de ruta global no puede llegar al nivel de detalle necesario para desarrollar una política nacional o local, por ejemplo, para definir un código de eficiencia energética en edificaciones. Sin embargo, lo que hace es definir los pasos principales que la experiencia en diferentes países y ciudades señalan son claves para efectuar la transición hacia un sector sostenible. El ámbito del trabajo cubre cada paso a lo largo de la cadena de valor, desde la extracción de materiales hasta el diseño del edificio, la explotación y el fin de la vida útil del edificio. Crea una estructura para fomentar la colaboración entre diversos actores, tanto en definir su propio plan u hoja de ruta, como en diseñar específicas políticas públicas y estrategias. Ahora hemos pasado a una etapa de profundizar el entendimiento de cómo alcanzar un sector de los edificios y la construcción sostenible en 3 regiones del mundo: América Latina, Asia y África. Cada región es muy diversa, tiene diversas zonas climáticas, diferentes estructuras políticas, hablan diferentes idiomas. Sin embargo, vemos el desarrollo de estas hojas de ruta regionales como un compromiso muy importante en avanzar el diálogo y en desarrollar herramientas que puedan apoyar a los procesos al nivel nacional y local, y de definir sus propias estrategias hacia un sector sostenible. Aquí ven los objetivos más específicos del proyecto. De un lado, queremos crear un entendimiento común de las herramientas, sean ellas las políticas, las tecnologías u otras, para efectuar la transición hacia edificios eficientes, bajos en emisiones y resilientes. Siendo una hoja de ruta regional, nos acercamos más a las soluciones para América Latina. También queremos fomentar un diálogo transversal en el sentido tanto geográfico como sectorial. O sea, queremos fomentar el diálogo entre países, entre subregiones, pero también dentro del sector, donde vemos que a veces los diferentes actores en el sector de edificios, de la construcción, no siempre se están comunicando de una manera eficiente. La Agencia Internacional de Energía también está desarrollando análisis sobre los datos y desarrollando modelación sobre la región. Y también quisiéramos llegar a un entendimiento más profundo y matizado sobre el sector de las edificaciones en diferentes geografías, empezando con el trabajo que hemos hecho dentro de la agencia, pero mejorándolo a través del proceso. Y por último, queremos estimular una conversación sobre aspiraciones y potenciales, que puedan informar tanto el diálogo nacional y local, como también el diálogo a un nivel quizás más político, más al nivel de aspiraciones, pero un nivel regional.
¿Cuáles son los impulsos que nos han llevado a fijarse en el sector de edificios y de la construcción? Aquí tienen una gráfica que representa los resultados de la modelación que hemos hecho dentro de la agencia para proyectar el crecimiento en el área de suelo desde el año 1990 y el 2060. Como ven, el área de suelo se más que duplicará entre ahora y el año 2060. Imaginen el impacto que tendrá este crecimiento sobre el paisaje, incluso sobre el paisaje urbano, sobre la demanda de energía, sobre la demanda para enfriamiento y calefacción y sobre todo sobre la calidad de vida. Ven aquí la cinta verde representa a México, la azul claro a Chile, la naranja a Brasil y azul oscuro al resto de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Seguramente habrán diferencias entre los países que componen especialmente la cinta OCESA, o sea, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. A través del proyecto de crear una hoja de ruta, esperamos añadir estas perspectivas al análisis. Ahora tenemos dos otras imágenes. La imagen a la izquierda representa el crecimiento en la demanda de energía en edificaciones por país y región, o sea, en México, Chile, Brasil y el resto de la región. Como ven, el crecimiento es significativo. Después a la derecha vemos el crecimiento en la demanda de energía, esta vez por fuente de energía. Y como ven, hay una verdadera explosión de demanda para electricidad que se debe a muchos factores. Y esos van a depender también del país, pero entre ellos vemos un crecimiento de población, crecimiento de demanda para electrodomésticos, y especialmente un crecimiento en la demanda para aire acondicionado. Otra vez habrá diferencias regionales, pero para las regiones que ven un crecimiento alto de demanda para energía eléctrica, para electricidad, surge el desafío de cómo desarrollar el sistema eléctrico para cubrir la demanda y si no podemos reducir esa demanda al nivel del edificio y también del aire acondicionador. Otra perspectiva será la del crecimiento que vemos en la población urbana. Aunque el crecimiento parece más gradual que en las otras gráficas, entre 2016 y 2060, la población urbana será un tercio más grande que hoy. ¿Por qué presentamos estos datos? Primero, para demostrar por qué vemos la necesidad de intensificar el trabajo en el sector de edificios y la construcción. Como ven, el objetivo no es solo reducir la demanda de energía. Realmente hablamos de unos desafíos vinculados a la planificación urbana, al desarrollo del sector eléctrico, al acceso a edificios sanos y de bienestar. También presentamos estas imágenes para demostrar el trabajo cuantitativo que está haciendo la agencia y que queremos aprovechar para informar y profundizar la discusión dentro de la región. Ahora pasamos un poco al plan de trabajo. Aquí presentamos el plan de trabajo 2019. El proyecto va a seguir este año y también al año siguiente, pero por ahora nos fijamos en el trabajo para la segunda mitad de este año. El plan de trabajo para este año está organizado en 3 etapas. Primero, la introducción al proyecto e identificación de partes interesadas. El webinar de hoy es parte de esta etapa, o sea, estamos ya en marcha. Como ven, hoy presentamos el proyecto en español, también estamos en contacto con varias personas en Brasil y seguimos ampliando las relaciones. Por lo tanto, les agradeceríamos cualquier recomendación si conozcan a alguien o alguna organización con la que no hemos estado en contacto todavía. La segunda etapa es la etapa de consultación. En esta fase tenemos la intención de dirigirnos a áreas específicas de la hoja de ruta. De esta manera pueden involucrarse en las áreas que son más relevantes a su área de práctica.
En esta etapa también presentaremos los datos preliminares que resultan del trabajo analítico de la agencia para solicitar comentarios. Y en la tercera etapa presentamos los resultados de las consultaciones y puedo decir que tenemos la intención de tener un borrador de la hoja de ruta este año, pero no hay bastante tiempo para finalizarlo. Como queremos un proceso bastante inclusivo, queremos solicitar las opiniones dentro de la región. El trabajo va a continuar en el año que viene y quisiéramos finalizar la hoja de ruta en el año que viene. También quisiera decir que vemos este documento, esta hoja de ruta, no como un proyecto que tiene un fin fijo, lo vemos como un documento vivo, digamos. O sea, como una herramienta para estimular la conversación, para desarrollar algunas soluciones, para entender dónde ven las posibilidades en cuanto a los objetivos, a las metas que se puede establecer. Pero claro que con el tiempo la situación va a cambiar, vamos a ver un desarrollo de las políticas públicas, del modo de trabajar, vamos a ver diferentes proyectos que se van a desarrollar dentro de diferentes países, así que no vemos la hoja de ruta como un reporte que se va a poner en la biblioteca y dejar, sino queremos que sea un documento realmente vivo y un proceso que continúe. Aquí tienen el plan de trabajo desde el punto de vista conceptual. Como ven en la parte de arriba, empezamos con identificar la aspiración. ¿Cuáles objetivos podemos establecer al corto, mediano y largo plazo para seguir en la dirección de un sector de edificios y de la construcción eficiente, resiliente y con cero emisiones? A continuación, verificamos el estado del sector de los edificios y la construcción, basándose, como he dicho al principio, en los datos desarrollados por la agencia, pero esos datos, en cambio, están basados en una combinación de datos que coleccionamos de los varios países, de datos nacionales y también de modelación. Después, partiendo de esa línea base, definimos prioridades tecnológicas y de política pública. Volvamos entonces, mirando a la cinta amarilla, a los objetivos, para establecer cuáles objetivos vemos como alcanzables. O sea, en el punto del triángulo definimos las aspiraciones. En el amarillo, después de entrar más profundamente en el sector, volvemos a este tema de objetivos, pero ahora para entender cuáles creemos que son alcanzables. Pero, y quizás lo más importante, últimamente queremos desarrollar qué herramientas son necesarias para sobrepasar lo alcanzable y para llegar al nivel aspiracional. Aquí tienen un ejemplo de algunos de esos conceptos que presenté en el plan de trabajo. Es un ejemplo de la hoja de ruta del año 2016 y no de la hoja de ruta más reciente. Así que me gustaría presentarlo como un ejemplo, pero si quieren los datos más corrientes o los últimos que hemos desarrollado, los van a encontrar dentro de este segundo documento. Pero ahora, mirando a la pantalla, tienen un ejemplo de cómo se pueden establecer los objetivos. Aquí ven que hay un objetivo establecido para la calefacción y otro para el enfriamiento de espacios. Y ven que para la calefacción tenemos un objetivo a corto plazo, o sea, para el año 2030, otro para el año 2040 y otro para el año 2050.
Igualmente tenemos parecidos objetivos para el sector de enfriamiento de espacios. Y como ven, los objetivos están definidos en cintas, que representan el trabajo de llegar a los objetivos a lo largo de tiempo. Aquí tienen otro ejemplo también de la hoja de ruta del año 2016, que ilustra un ejemplo de cómo se puede priorizar tecnologías y políticas claves. Ese es un ejemplo de objetivos para la cocción limpia, el alumbrado y equipamientos. Y aquí ven también referencias a otras fuentes de información. Si van a la derecha de cada cinta, hay otras fuentes de información y otras fuentes donde se han desarrollado metas para cada área específica. Es un buen ejemplo de cómo el trabajo se basa necesariamente en el trabajo de otros expertos. Es un trabajo que queremos profundizar a través del trabajo para la hoja de ruta regional y a través del diálogo que tendremos con ustedes. Ahora quisiera pasar a las 8 áreas estratégicas prioritarias que hemos definido para la hoja de ruta regional. Se puede decir que la hoja de ruta regional va a estar organizada alrededor de estas 8 áreas. La primera es el urbanismo, o sea, cómo se puede utilizar políticas de planificación urbana para permitir una menor demanda de energía, al mismo tiempo que aumentamos la capacidad de energía renovable y mejorar la capacidad de recuperación de la infraestructura. Luego vemos una área enfocada en los edificios nuevos, o cómo podemos llegar a un sector de construcción que resulta en edificios nuevos que empiezan con una baja demanda de energía y luego que se llenan con equipamientos que también son muy eficientes. Tercero, la rehabilitación de edificios existentes, que también es muy importante. Aquí vemos el objetivo muy importante de aumentar la tasa de renovación de energía de los edificios y aumentar el nivel de eficiencia energética en los edificios existentes. Luego también muy importante es la gestión de energía dentro de los edificios existentes. Y eso es el cuarto punto, la cuarta estrategia. Luego, digamos a los sistemas, o sea, cómo reducir la demanda de energía de los sistemas de electrodomésticos, iluminación y cocina, políticas públicas como los MEPS, como se dicen, Minimal Energy Performance Standards, son la herramienta quizás más conocida para esta área estratégica. Luego también muy importante es el área de materiales, para reducir el impacto ambiental de los materiales y equipos en los edificios. Y también es importante entender que aquí es donde vemos un enfoque muy importante de ciclo de vida, o como se dice en inglés, el circular economy, dentro de la discusión de materiales. También muy importante es la resiliencia, o sea, cómo reducir los riesgos de construcción relacionados con el cambio climático, o sea, el calor extremo, el frío extremo, las lluvias, la sequía, etc. Y lo último es la energía limpia. Tanto la energía limpia que está conectada con el edificio, como los paneles solares en el techo, tanto como también la conexión entre los edificios y el sistema energético más amplio. Dentro de estas 8 áreas estratégicas, y para cada área estratégica, vemos 5 acciones que quisiéramos desarrollar dentro de la hoja de ruta. Aquí vemos la política pública, la tecnología, el financiamiento,
la capacitación y los múltiples beneficios. Y cuando digo los múltiples beneficios, realmente son los beneficios que la eficiencia energética trae. De otra manera, se puede decir que que la eficiencia energética puede ser herramienta para apoyar otros objetivos, otras áreas de política pública. Es muy importante hacer estas conexiones a través o dentro de la conversación sobre los edificios y la construcción. Hemos preparado una plantilla de la hoja de ruta regional que contiene todas las áreas estratégicas y las 5 acciones claves que he presentado. Vamos a mandarles después del webinar el enlace donde pueden ver el documento entero, pero por ahora quisiera demostrar algunos ejemplos de la estructura del documento. Como vemos aquí, ven a la izquierda todos los temas estratégicos. Y aquí ven el ejemplo del urbanismo, el primer tema. Hay un espacio para establecer la línea base y también para establecer objetivos posibles y aspiracionales para el corto, mediano y largo plazo. Y para cada uno de estas áreas estratégicas tenemos una fórmula, se puede decir, más o menos así. También vemos las acciones clave. Aquí vemos 2 acciones claves que se han definido como punto de partida, diría, las políticas de planeación urbana y la planeación energética distrital. Pero claro que esas acciones por ahora son importantes, llegan de las buenas prácticas internacionales, pero parte de la consultación será definir estas acciones y asegurarse que son las acciones adecuadas para la región. Claro que las acciones que van a estar más adecuadas para México pueden ser diferentes que las para Argentina o Costa Rica o Ecuador, pero quisiéramos llegar a un menú, digamos, de acciones que pertenecen a la región, que se ven como realísticos. Aquí ven otro ejemplo, ahora hablando del tema de edificios nuevos, y otra vez ven lo mismo, vemos la línea base y los objetivos al corto, mediano y largo plazo, y otra vez vemos los objetivos o las metas posibles y aspiracionales. Y ven que las acciones claves aquí son diferentes, claro, porque hablamos de un subsector un poco diferente. Hablamos de desarrollar e implementar códigos obligatorios, de fortalecer los códigos de construcción, pero también habilitar inversiones en edificación sostenible. Y muchas veces van a ver que vemos un papel muy importante que juegan los gobiernos en liderar con el ejemplo. Y por último, por ahora, quisiera demostrar simplemente la diferencia entre esos temas y cómo los vemos. La estructura es la misma. Tenemos arriba la línea base y los objetivos y las acciones claves. Pero una cosa muy importante dentro de ese proceso de consultas que queremos tener, entendemos que hay expertos en diferentes temas. Por ejemplo, los expertos en materiales de construcción seguramente serían mucho más interesados en comentar este tema que vemos aquí que en la operación de edificios existentes. Y dentro del tema de materiales vemos también algunas acciones muy específicas, como la economía circular, comprar productos y materiales de baja energía, baja emisión,
Pero también más abajo vemos, por ejemplo, información y sensibilización y otra vez el papel de los gobiernos, tanto los nacionales como estatales, locales, en liderar con el ejemplo. Así que realmente cuando hablamos de las acciones clave, vienen de diferentes puntos de vista y no son uniformes. No solo hablamos de regulaciones, por ejemplo, sino realmente de una estrategia bastante completa. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Hemos presentado un poco sobre el Global ABC del proyecto. Entiendo que todavía es una introducción bastante amplia, bastante general, pero espero que esta introducción ha explicado bastante para entender más o menos cuáles son los objetivos, cuál será el contenido y cuáles serán las oportunidades de colaboración. Ahora quisiera hablar un poco más sobre la colaboración, que es una parte muy importante y también, para decir la verdad, bastante difícil. Cuando hablamos de la región de América Latina, es muy grande, muy diversa. Hay muchísimas partes interesadas, muchos actores, tanto en el sector público como privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades. Entonces, quisiera presentar hoy cómo vemos los siguientes pasos. Todavía va a ser un poco general, pero queremos tratar esto como una introducción. Después del webinar vamos a contactarse con todos ustedes con los siguientes pasos en más detalle. Entonces, se puede organizar los siguientes pasos inmediatos, digamos, como está presentado aquí. Y cuando digo inmediatos, ahora estamos en el proceso de presentar el proyecto, de ampliar nuestra base de contactos. En septiembre, quizás finales de agosto, septiembre, vamos a empezar más con las consultas. Y quisiéramos, como dije, tener un borrador para más o menos noviembre. Entonces, los pasos inmediatos son primero completar la identificación de partes interesadas y actores relevantes. Por lo tanto, todavía estamos desarrollando la base de contactos y les pedimos que por favor hablen con sus redes profesionales para ayudarnos a tener una buena representación del sector, de actores claves del sector público, privado, de todos los sectores. Eso nos va a ayudar mucho y también va a ayudarnos en asegurar que la hoja de ruta realmente está bien hecha. También estamos en el proceso de recolectar proyectos, de entender qué proyectos hay relacionados al nuestro en la región, por lo cual les pedimos que nos hagan el favor de informarnos sobre cualquier proyecto que podría ayudarnos a mejorar nuestra base de datos, enriquecer nuestro análisis o de otra manera fortalecer e informar el proyecto. Al final de la presentación les doy mi correo electrónico y se pueden contactarse conmigo directamente. Como he dicho, a finales de agosto, septiembre vamos a pasar a la fase de consultación enfocada en rellenar las áreas estratégicas y de acciones. Y también vamos a algunos talleres regionales y nacionales. Y vamos a mandarles más detalles sobre estos talleres dentro de poco. Y finalmente vamos a preparar los datos de la agencia, que va a ser el punto de partida en definir las líneas base y los objetivos, y también creo que va a ser el punto de partida para una discusión más profunda sobre el tema.
Aquí tienen otra vez un resumen del equipo global. También vemos el nivel de trabajo regional a la derecha, que yo diría es el nivel más importante, donde más información vamos a desarrollar. Aquí la estructura de coordinación al nivel nacional o subregional depende de las estructuras actuales o existentes. Por ejemplo, quizás hay un coordinador para trabajo vinculado al GABC, que puede servir como coordinador también de este proyecto. O bien quizás hay una filial local del Green Building Council que ya está trabajando sobre los temas que entran en la hoja de ruta y que también ve un papel dentro del proceso en coordinar quizás algunos, o por lo menos algunos de los actores relevantes. Entonces, quisiéramos aprovechar las estructuras que existen, especialmente en cuanto a organización de talleres o de otras actividades físicas. Como he dicho, también vamos a estar en contacto a través de correo electrónico. Es importante señalar que la hoja de ruta no va a ser un documento político, o sea, no es un documento que se va a firmar como un informe de posición. Más bien, se entiende como una herramienta para fomentar la discusión al nivel regional, subregional, nacional y municipal. Y es muy importante para nosotros y para el proyecto que tengamos la participación de los actores de todos los sectores. Entonces, también de los gobiernos, entendiendo que el producto final no es un producto que va a ser firmado con la firma del ministerio de un país. Realmente es un proyecto donde queremos incorporar en todas las perspectivas del sector público, privado y de otros expertos, para asegurar que sea realmente un documento muy rico y útil. Vamos a trabajar en diferentes modos. El modo más directo serán avisos de consultación sobre un tema u otro, probablemente por correo electrónico. También tenemos previstos algunos talleres de consulta nacionales, regionales, como he dicho. Todavía no tenemos fechas fijas, pero vamos a mandar más información dentro de poco, y justo después del webinar vamos a poner el webinar en el web y vamos a mandarles el enlace para que las personas que no hayan podido unirse con nosotros hoy puedan también oír la introducción al proyecto. Y ahora con eso he terminado un poco antes de tiempo, así que nos queda bastante tiempo para preguntas. Entonces, empiezo con la definición de la población urbana. Una pregunta es, ¿cómo definen la población urbana? Y aquí diría que la definición es bastante amplia, o sea, pueden ser urbanizaciones grandes, muy grandes ciudades, pero también vemos muy importantes las ciudades medianas y pequeñas. También una pregunta de Colombia, específicamente si Colombia hace parte del alcance de esa iniciativa, y la respuesta es claro que sí. La iniciativa incluye por geografía a México, a Centroamérica, a toda Sudamérica y al Caribe también. Perdón, estoy leyendo las preguntas mientras...
También hay algunas preguntas sobre cómo averiguar quién es el coordinador de su país y cómo se involucrar en los talleres regionales y nacionales. Para decir la verdad, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de México, hay un coordinador definido para coordinar las actividades del GABC en México, por ejemplo. Y en este caso es un poco más simple. En otros países todavía no se ha definido un coordinador nacional o, bueno, un coordinador nacional para este proyecto o bien para el sector, pero lo que puedo decir es que de lo que he visto, muchas veces o bien hay una organización como el World Green Building Council o un Green Building Council local, o a veces hay algún proceso alrededor del desarrollo de códigos de construcción. Por ejemplo, en Brasil es un ejemplo donde PROCEL, el Programa Nacional de Eficiencia Energética, está organizando discusiones alrededor de este tema de la eficiencia energética en edificaciones. Así que vamos a estar en contacto con los gobiernos y también con los líderes dentro del sector de la construcción, y donde no hay una estructura fija para el proyecto, vamos a ver cuáles son las posibilidades. Depende un poco de las posibilidades dentro del país y del interés también. Hay algunas preguntas también sobre si algunos países son parte del proyecto. Específicamente aquí veo Argentina, puedo decir que sí, Argentina es parte del proyecto. Todos esos países dentro de la región que he definido son parte del proyecto o pueden formar parte del proyecto. Al principio del webinar no representó la membresía del Global ABC. Cuando decimos que países son miembros del GABC, realmente normalmente es un ministerio u otro. Por ejemplo, puede ser el ministerio, muchas veces el Ministerio de Medio Ambiente. También hemos visto que algunas ciudades se han unido al GABC. También, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía es un miembro, el World Green Building Council es un miembro. Entonces, si son miembros del World Green Building Council, por extensión se puede decir que son miembros del GABC. Pero tampoco es necesario ser miembro del GABC formal para estar involucrado en el proyecto. Lo más importante para nosotros es tener una representación amplia y profunda del sector, y no queremos ser tan formales que estamos durante 2 meses firmando todas esas formalidades y sin trabajar. Entonces queremos tener queremos acercarnos al proyecto de una manera muy práctica. No hay limitación en la cantidad de partes interesadas. Hay muchas buenas preguntas sobre la organización del proyecto. Primero, no hay limitación en la cantidad de partes interesadas. Cualquier persona, organización, puede ser un experto personal, un profesor o puede ser un funcionario dentro de un ministerio, puede participar en el proyecto. Nos gustaría tener algunos puntos focales.
pero no quisiera decir que seguramente habrá un punto focal para cada país. Eso realmente depende del país, porque algunos países son muy grandes, como saben, algunos son más pequeños. Para los más pequeños quizás será más fácil organizarse con un punto focal, pero dentro de especialmente los países más diversos, más grandes, es posible tener algunos puntos focales. Hay una pregunta sobre la definición de código energético. Para definirlo de una manera bastante general, es un código de construcción que tiene unas obligaciones, requisitos mínimos para reducir la consumpción de energía y mejorar el confort termal, o sea, mejorar las temperaturas. Es una definición bastante general, pero cada código energético con que tratamos entra dentro de esta definición. También una clarificación sobre la definición del sector de población urbana, perdón. Nosotros, para decirlo formalmente, usamos la definición de las Naciones Unidas, porque cada país tiene su propia definición. Y además nuestra modelación usa el base de datos de las Naciones Unidas, que se llama el World Urbanization Prospects. Entonces claro que cuando hablamos de un proyecto regional, todavía es necesario usar algunas definiciones compartidas y no siempre podemos aplicar las definiciones nacionales. Hay una pregunta: ¿existe un análisis del estado de los edificios en la región? Si está actualizando o se pretende actualizar, y quién los promueve en cada país. Esa es parte del proceso que vemos de definir la línea base. Y para decir la verdad, nosotros estamos operando normalmente a un nivel bastante global. Entonces, no estoy segura que tenemos toda la información perteneciente que debe entrar dentro del proyecto y dentro de nuestro análisis. Entonces, les agradeceríamos si conozcan algún análisis o bien del estado de los edificios en la región o del estado de algún elemento de los edificios en la región. Por favor, que lo comparten con nosotros, porque nos gustaría resumirlo. También hay una pregunta bastante específica: si ya existe un procedimiento para generar bonos verdes que ayuden a financiar la construcción de edificios sostenibles. Y puedo decir que en algunos casos sí, existen bonos verdes de este tipo. Y ese es el tipo de información que estamos recopilando. Claro que podemos citar ejemplos de otras regiones, otros países, pero queremos estar seguros de que tenemos toda la información de la región de Latinoamérica, y por eso también contamos con su cooperación.
Em, sí, hay buena pregunta que también me estaba haciendo hoy. Si a nivel centroamericano sería un coordinador regional o uno por país. Bueno, es una pregunta que no pertenece a todos que están conectados, pero es una pregunta muy importante y nos gustaría entrar en diálogo con diferentes actores en la región para ver cuál sería la solución más práctica y más eficiente. Entonces, espero que estemos en contacto sobre este asunto de coordinación dentro de la región de Centroamérica. Hay una pregunta también, si estamos considerando desarrollar un capítulo sobre el proceso de reporte y el formato de la comunicación de los avances a las metas de cambio climático, o sea, los NDCs, los Nationally Determined Contributions. No lo vemos como un capítulo, pero puedo decir que Nora presentó en su presentación una guía que la GABC ha desarrollado para incorporar acciones en el sector de edificaciones en las NDCs, en las contribuciones nacionales determinadas. Y además vemos el proyecto de desarrollar esa hoja de ruta como un proyecto de ayudar con el proceso de cómo incorporar a la eficiencia energética en el sector de edificaciones dentro de los NDCs, porque vemos que todavía es un tema bastante difícil. A veces no se ve el sector como prioritario, quizás por falta de entendimiento. Entonces, creemos que ese vínculo entre la hoja de ruta y los NDCs es muy importante y lo queremos reforzar. Hay una pregunta, no sé si la entiendo bien, pero la pregunta es, ¿registramos como interesados o stakeholders para este tipo de proyectos? Quizás la pregunta es cómo se puede registrar como interesados. Puedo decir que tenemos una lista de contactos, una base de contactos. Todos ustedes están dentro de esa base de contactos. Por ahora, todos están señalados como interesados. Vamos a tratar de no mandar, vamos a tratar de estar muy organizados con las comunicaciones. O sea, como he dicho, vamos a tratar de, en cuanto podamos, identificar algunos coordinadores para facilitar el proceso, pero también en algunos momentos tendrán la oportunidad de comentar y todos que están aquí de una u otra manera van a tener la oportunidad de comentar sobre el proyecto o por lo menos la parte del proyecto que les pertenece, que pertenece a su área de experiencia, de trabajo. Muy buena pregunta de cómo superar el reto de establecer líneas base regionales con realidades tan diferentes en los países y a nivel subnacional. Para decir la verdad, no va a ser posible establecer líneas base a este nivel de detalle. Vamos a empezar con el análisis bastante agregado que tiene la agencia. Por ahora tenemos la información organizada por geografía, como lo he mostrado en mi presentación. O sea, tenemos México como un punto, Brasil otro, Chile, y luego el resto de la región. Y no será posible establecer líneas base para cada zona climática, para cada
para cada región, incluso para cada país. Pero lo que quisiéramos hacer es compartir nuestros datos, primero para ver si a alguien les parecen incorrectos o si algo no marcha, y por qué. Y eso por qué este proceso un poco crítico quizás será muy importante para entender un poco más qué está pasando dentro de la región. Y luego donde vemos algunas diferencias muy grandes, muy importantes, las vamos a señalar dentro del reporte. Entonces la parte numérica, si puedo decirlo así, será bastante general, pero vamos a también incluir algún texto explicado, algunas explicaciones que van a enriquecer un poco el entendimiento de cómo pensar en la información que está dentro de la hoja de ruta. También quisiera decir que la parte quizás más difícil, pero quizás menos importante, es la de definir unos objetivos, unas metas muy fijas. Eso es importante para el diálogo regional sobre la ambición, pero lo importante que viene de esto es identificar dónde vemos huecos, digamos, dentro de las soluciones que vemos, dentro de las herramientas. A ver, lo importante es que vamos a entender mejor cuáles herramientas se necesita desarrollar para llegar a una ambición más alta, digamos. Y también dónde vemos que hay una necesidad de capacitación, de desarrollar políticas públicas que no hay, de desarrollar más cooperación, por ejemplo. Entonces, sí que las líneas base, tanto como las metas, los objetivos son muy importantes, pero son importantes para fomentar esa discusión a nivel general, pero luego lo importante es que vamos a desarrollar como he dicho, un menú de soluciones y también una estructura de cómo pensar en las soluciones para cubrir todo el sector, y eso esperamos que va a apoyar el diálogo nacional y local en qué se puede hacer y cómo. Bueno, entonces creo que si no hay más preguntas, me gustaría agradecerlos el tiempo. Entiendo que para algunos de ustedes es bastante temprano, para otros es la hora de comida. Entonces, muchas gracias. Estaremos, como he dicho, podremos el webinar en el sitio de web del GABC, también en el sitio de web de la Agencia Internacional de Energía, dentro de unos 2-3 días. Y además estaremos en contacto con ustedes con más información detallada sobre el proyecto. Y también vamos a estar en contacto con algunos de ustedes sobre este asunto de coordinación, de cómo coordinar dentro de diferentes países, regiones, y por favor, si conocen a otras personas que todavía no conocen el proyecto, pero que creen que serían muy relevantes al proyecto, que les pasen la información, y también que se comparten, que sean tan amables de compartirse con información sobre proyectos o sobre análisis regionales o nacionales, o quizás incluso si hay algunas buenas prácticas al nivel municipal que los comparten con nosotros, y eso va a ayudarnos mucho en
definir y desarrollar el proyecto. Muchas gracias.